Danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo cantaría en tu casa, Señor. Voy a perder mi compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder mi compostura delante de ti. No me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. Señor, ¿quién lo diría? Que yo danzaría tu gloria, Señor. Voy a perder mi compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder mi compostura delante de ti. No me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. Huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder. Aleluya. Huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder. Aleluya. Hay una llama que ha de mí, su gran poder que está aquí, me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que ha de mí, su gran poder que está aquí, me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador.
fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, prudiendo yugo, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, prudiendo yugo, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, prudiendo yugo, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, prudiendo yugo, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, prudiendo yugo, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, prudiendo yugo, trayendo libertad. Los cielos se abren, aceite, desciende, trae libertad, libertad, libertad. Los cielos se abren, aceite, desciende, trae libertad, libertad, libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, prudiendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, prudiendo yugos, trayendo libertad, trayendo libertad, trayendo libertad. Salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios.
desesperado por ti. Con corazón sediento de esperar y beber de ti. Y estoy aquí desesperado por ti. Con corazón sediento de esperar y beber de ti. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos en ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, bébenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos en ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, bébenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar de ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, y llena este lugar. Jueces capítulo número 2, Judges chapter
number. Amen. So Judges chapter number 2. And we're going to go to verse number 19. Jueces 2:19. Vamos a hacer una oración mientras que empecemos. Amén. Gloria a Dios. Hagamos la oración de la siguiente manera. Busquen a Jueces capítulo 2 y su versículo 19. Vamos a hacer la oración, así dejar que todos lo puedan buscar. Únanse conmigo, Heavenly Father, in this beautiful evening, on this Thursday evening of October 15th. Venimos delante de ti, tal vez con cargas, con crisis en nuestra vida, sometimes with difficulties that we've had during the week, Lord. Estamos delante de ti una vez más reunidos como pueblo, con un enfoque hoy a la juventud. Lord, I ask you to bless every mother or father that is here today, to bless every joven that is here, every young man, every young lady, Lord Jesus Christ. Y esperamos que en el día de hoy nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Tenemos confianza que cada pasaje en la Biblia tiene un propósito. Y tu propósito va a ser revelado en esta noche a nosotros. Gracias por cada persona que está acá. El equipo de sonido de las cámaras, la alabanza, el que presidió, y a todos los congregantes y los jóvenes que hacen este servicio posible. Bendícelos grandemente y nos ponemos en tu mano en este momento. En el nombre de Jesucristo decimos amén. Vamos a leer la Biblia, así vamos a ir comenzando. Jueces 2:19 en adelante. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a los dioses ajenos para servirles y inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Versículo 22. Para probar con ellas a Israel, si procurarán o no seguir el camino del Señor, andando en la fe, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Pueden tomar su asiento, vamos a comenzar en esta hermosa noche. El tema de hoy se llama así: el primer juez en enfrentar la adversidad en Israel. El primer juez en enfrentar la adversidad en Israel. Hasta este punto no vemos tanto la influencia de lo que eran los jueces. Y hoy vamos a hablar del primer juez que es mencionado directamente. En español su nombre es Otoniel. In English it's Othniel. And the reason I want to talk about this individual today is because he had to face adversity. Tuvo que enfrentar adversidad en el país donde él vivía. Como líder, como juez, tuvo que enfrentar retos. He had to face challenges that were going on in his nation. Ahora, quiero hablar acerca de una palabra muy importante. La palabra prueba. In English, the translation for that word can be an exam, or more commonly known as a test. Ahora, vemos acá, y esto es la segunda parte del último mensaje que di, donde el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de sacar los enemigos de la tierra, mas no lo hicieron. Y a causa de eso, hubieron consecuencias. They had to deal with enemies in their land for a very long time to come. Ahora, vemos que a causa de su desobediencia, because
of their disobedience, they were now going to be tested by the Lord. Ahora, yo me pongo a pensar, háganse esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes dirían que el Señor Jesucristo es un gran maestro? Only a few people. Amen? Now, when we look at the concept of a teacher, is a good teacher always loved by his or her students? It depends. Ahora, lo que yo miraba acá es que a veces, aunque un maestro sea muy bueno, a la hora de un examen, los estudiantes a veces resienten que el maestro le está dando un examen. At the time that an exam or a test is given by a teacher, it is the moment where a lot of students dislike their teacher. Se preguntan, ¿por qué este maestro me está dando este examen? ¿Por qué el maestro nos está poniendo a hacer esta prueba? Why is this teacher giving us this test? And if you've ever been in a classroom, si alguna vez has estado en un salón de clase, puedes ver el semblante, the facial expression of the students in the classroom when they know they're about to take a test. Hay caras tensas, there are frustrated faces, there are faces filled with anxiety, y hay algunos alumnos que tristemente se dan por vencido antes que abran la primera página del examen. Y así a veces nos pasa a nosotros. Decimos que queremos mucho a nuestro Dios. We say that we love our God and that He's a great teacher, que es un gran maestro, que no hay ningún maestro como el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo nos pone un examen delante de nosotros, a veces empezamos a renegar. Sometimes we begin to complain when the Lord Jesus Christ tests us. When He tests our character, or when He tests our faith, when He tests our spirit. Vemos que los hijos de Israel no tomaron el primer examen, el primer prueba era simplemente sacar a los enemigos de la tierra. No tomaron ese examen en serio. No tomaron, mejor dicho, esa prueba en serio. They didn't take that test seriously. And what happened? They failed it, and they ended up having to deal with an even more difficult test. Lo que pasa cuando nosotros en la vida espiritual no tomamos en serio las pruebas que Dios nos da. En vez de escapar la prueba, nos vamos a enfrentar con una prueba más grande en el futuro. Y esto fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Ahora, cuando vemos acá, ¿cuál era el propósito de esta prueba? ¿Cuántos creen que hay un propósito tras cada prueba que Dios nos permite atravesar? No sé cuántos de ustedes, tal vez en su vida, en los momentos de prueba, más aprendes de ti mismo y del Señor Jesucristo. It's as if in those moments when we are going through adversity and when we are taking those tests of life, it's as if we learn more about ourselves and God during that period of time. ¿Cuál era el propósito acá? El propósito de este examen era ver si podían mantener y obedecer los mandamientos y mantenerse en el camino de Dios. That was the test. Esa era la prueba que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Mira cómo es Dios. Israel reprobó el primer prueba. No sacaron a los enemigos de Israel. They failed to do so. Yet God gives them another test. Y a veces, cuando malinterpretamos eso, es donde nos metemos en problemas.
Un estudiante que se ha dado por vencido dice, otro examen. Another test. I already failed the first one. Yo ya reprobé la primera prueba. Y este maestro me da otro examen, otra prueba. Perhaps you've gone through great difficulties and failures in your life. Hermano, hermana, tal vez usted y yo hemos tenido grandes fracasos en nuestra vida. Y todavía Dios pone una prueba delante de nosotros. Y uno dice, Dios, ¿por qué? Si yo ya fallé la primera prueba, ¿por qué pones otra prueba delante de mí? Y la razón es esta, que Dios siempre nos va a dar otra oportunidad para poder pasar esa prueba que es puesta en nosotros. No importa si reprobamos la prueba que Dios puso delante de nosotros al principio, Él nos va a dar oportunidades para que podamos esforzarnos y pasar la prueba nueva que Él ha puesto delante de nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Para licencia de manejo, es como si alguien dijera, lo reprobé la primera vez, ya no lo voy a tomar. No, ¿qué es lo que hace uno? Lo reprobaste una vez, lo tomas otra vez. Y si lo fallas la segunda vez, tal vez a la tercera vez. Y si a la tercera vez no, la cuarta vez lo vas a pasar. Pero a veces nosotros nos damos por vencido después de reprobar el primer prueba que Dios nos pone en nuestra vida. Hermano, hermana, vemos que una prueba puesta por Dios es una oportunidad. Es una oportunidad para avanzar, para crecer. In a way, it allows us to overcome the errors of our past. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? Y ahorita lo vamos a ver acá. Porque fíjate, un maestro no solamente da pruebas por dar pruebas. En otras palabras, Dios no va a probar el carácter de uno simplemente para probarlo. Tiene que haber un propósito. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Lo vamos a ver ahora sí en Jueces capítulo 3, versículo 1 en adelante, ya entrando al centro del mensaje. Jueces 3, 1 en adelante dice: estas pues son las naciones que dejó el Señor para aprobar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Mira lo que había pasado acá. Había una generación de Israel que no sabía qué era guerra. There was an entire generation of Israel that did not know what it meant to go out to war and to go out to fight. Había una generación completa que no había aprendido a pelear contra otras naciones. ¿Qué tiene que ver todo eso? What does this mean? That an entire generation had not learned to fight in wars. They had not learned to battle. En otras palabras, esta generación no sabía de la adversidad que tenía el concepto de una guerra, de una pelea. Era una generación más joven que no sabía cómo pelear, cómo luchar, cómo pelear por su libertad, cómo pelear por su tierra. There was a generation, a younger generation, that didn't know how to deal with adversity. Y eso es lo que vemos en esta generación hoy en día también. A veces tratamos de evitar la adversidad. Tratamos de convencernos que no va a haber adversidad en la vida. There is a generation, y aquí es donde quiero meterme, hay una generación, a veces en nuestras iglesias,
jóvenes que no saben qué significa pelear la buena batalla. Because if I say, hay que pelear la buena batalla, a lot of people will scream, amen. But if you look around, it'll usually be the older people who scream amen. Hay muchas frases como nos vamos a regocijar, nos vamos a fortalecer en el Señor, estar en el fuego de su Espíritu, buscar su presencia. Y gloria a Dios por eso. Pero a veces la juventud no sabe lo que significa eso. You look around and they'll just have a blank stare on their face looking at you. ¿Qué significa? Que tal vez muchos adultos saben de la pelea de la fe. Pero ¿será que muchos jóvenes saben de ese concepto? Siempre hablamos de la guerra espiritual, the spiritual battle. And a lot of us que estamos en la iglesia por años, decimos, pues obviamente es una guerra espiritual. Pero para muchos jóvenes, imagínate los jóvenes que no van a una iglesia, tú les dices guerra espiritual, what does that even mean to them? It means nothing to them. Because they've never been taught about that. Nunca se les ha sido enseñado eso. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Dios miraba que en su pueblo había una generación más joven que no sabía cómo pelear. En este caso, una pelea literal, a physical, literal war. Pero era necesario que aprendieran cómo pelear. You see, God doesn't say, oh, well, you don't know how to fight. Well, that's too bad. No es como si Dios dice, bueno, no sabes cómo enfrentarte la adversidad, ni modos. Imagínate si Dios no nos enseñara cómo enfrentar la adversidad. I want you to think about it. Brother and sister, a lot of times, you might have heard that this generation is soft, that it's weak, that it's too sensitive. And I don't even want to get into that exactly. But I think that there is something to the concept of learning how to deal with adversity. Aprendiendo cómo enfrentar adversidad es algo importante en nuestra vida. Porque aunque no podamos correr de todas las peleas de la vida, si aprendemos cómo enfrentar la adversidad, vamos a poder ganar esas batallas con la ayuda de nuestro Dios a nuestro lado. Aquí Dios quería que el pueblo aprendiera a no solo pelear con la espada y el escudo, sino respaldados por el Espíritu de Dios, learning how to fight, being backed up by the Spirit of the Lord. Y a su nombre, y a su nombre, porque aquí era algo importante. No solamente esta generación no sabía cómo pelear con armas. Ellos nunca habían aprendido cómo se sentía salir a la guerra respaldados por Dios. Muchos de estos no estaban vivos todavía cuando ocurrió, por ejemplo, el incidente o la pelea, mejor dicho, en Jericó. ¿Qué fue lo que pasó en Jericó? What happened in Jericho? Amén. Pero muchos no vieron eso. Esa generación no había visto eso. The young generation had not seen that miracle. They hadn't seen the walls of Jericho fall down. Ellos no vieron cuando el sol se detuvo y Dios le dio la victoria a Israel. They didn't learn about that. Y déjame decirte que hay muchos de nosotros que podemos decir, pues obvio, muchos de los adultos en ese tiempo pudieron haber dicho, pues es obvio que Dios nos respaldó, que Dios nos ayudó. Nosotros vimos cómo cayeron los muros de Jericó. Eran unos muros enormes. Who was going to be able to penetrate those defenses?
But we saw how God knocked those walls down. Pero los jóvenes, o la generación más joven puede haber dicho, yeah, we never saw that. ¿Cómo que es eso que ustedes dieron 7 vueltas a la ciudad de Jericó y se cayeron los muros? Y muchas veces podemos decir, jóvenes, hay que creer en el poder de Dios. Because He's going to help you out through the tribulation, through the trials. But a lot of jóvenes have never experienced that. And there's only one way to learn how to deal with adversity. Hay solamente una manera para aprender cómo enfrentar la adversidad. Y eso es permitir que Dios te ayude en medio de la pelea, en medio de la batalla, en medio de la prueba. Gloria a Dios, aleluya. Vean estas luces. Ahora, ¿vivimos en un mundo fácil, sí o no? We don't. We don't live in an easy world. And you might be asking, ¿qué tiene que ver esto con Otoniel? With Othniel, the judge. Fíjate que la Biblia no dice mucho acerca de Otoniel o Othniel. Pero para entender este juez hay que ver las circunstancias que él iba a enfrentar como el primer juez de Israel. Como primer juez de Israel, su tarea era esto. ¿Cómo voy a preparar a esta generación que no sabe cómo pelear para pelear contra los enemigos que nos están oprimiendo? Vamos a ir entrando un poco más para que puedan ver esto. Jueces capítulo 3, versículo 3 en adelante, ahí mismo. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Dice así, estos eran los que estaban oprimiendo a Israel. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecieran a los mandamientos del Señor, el que había dado a sus padres por mano de Moisés. Mira lo que vemos acá. Esta nueva generación estaba rodeado por enemigos. ¿Por un enemigo? No, de varios enemigos. And let me tell you, la juventud está rodeado por muchos enemigos. The youth is surrounded by many enemies. And you know what the thing is? Sometimes the enemies change. Esta generación tenía que aprender cómo pelear. ¿Qué iba a pasar a Israel si no sabían cómo pelear? Se lo iban a comer estos enemigos de Israel. If they didn't learn how to fight all these enemies of Israel that I just mentioned, they would wipe out and destroy the Israelites. They had to learn how to fight. Déjame dar el ejemplo de hoy en día. Nuestra juventud está rodeado por muchos enemigos espirituales. Si tú te das cuenta, y no por ser alguien que apunta a las diferencias, pero si tú te das cuenta, las batallas, mejor dicho, los enemigos de los jóvenes hoy en día es muy diferente de los enemigos de los jóvenes de hace 30 años. Tú mira un testimonio entre las diferentes edades y vas a ver que en el tiempo de antes los testimonios hablaban más de los enemigos de la drogadicción, el alcoholismo, abusado por un padre, golpeado por un padre. Y no estoy diciendo que los jóvenes no pasan por eso el día de hoy, pero hay nuevos enemigos. Some of them, these enemies are inside of somebody's phone, inside of somebody's TV. Antes no se hablaba de ansiedad, de depresión, todo eso, and now it's something that the youth are dealing with. En las escuelas antes no se hablaban de tantas cosas como los días de hoy. What am I trying to say? The enemies of the youth
are changing all the time. No quiero decir que el testimonio de uno es más grande del otro, no, para nada. Nomás quiero decir that it's different now. I've seen jóvenes that say, well, yeah, we don't go through drug addiction. We don't go through alcoholism. We don't go through gangs y pandillas. Pero hay muchos jóvenes que ahora pasan por ansiedad, depresión, pensamientos de suicidio, mental health problems. And what we're looking at right here es que Otniel tenía una gran responsabilidad acá en ayudar a esta generación nueva a pelear contra estos enemigos. Ahora, quiero ir avanzando, versículo 5. Jueces capítulo 5 en adelante dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellas, y sirvieron a sus dioses. ¿Cuál era el otro reto que tenía Otoniel como juez? Lidiar a un pueblo desobediente. He had to deal with a generation that rejected God. Muchas veces creemos que el mundo piensa como nosotros. And let me give you a wake-up call. They don't. Muchas veces pensamos que en el mundo de afuera hay una gran reverencia a Dios. Y déjame decirte que tristemente eso no es el caso a veces. Sometimes we think that people love God. Lastimosamente no toda la gente en el mundo ama a Dios. They don't. La juventud, if you look at it, if we're being honest, la juventud menos y menos quiere a Dios. Estoy hablando generalmente. I'm not talking about this church specifically. Menos juventud creen en el concepto de Dios, mucho menos en nuestro Dios. ¿Y cómo iba a reaccionar Otoniel en decir, ustedes no creen en Dios, no sirven para nada? Juventud que no cree en Dios, no voy a gastar mi tiempo con ustedes. You're all are sinners, you're a youth, a generation of sinners. You're no good compared to us. We adults were better. We're not going to waste our time with you. Déjame decirte, ¿sabes lo que hubiera pasado si Otoniel hubiera tenido ese punto de vista? El pueblo de Israel nunca hubiera salido de la situación en que iba a estar en los versículos que vemos. You see, claro, y vamos a ver después que Otoniel los exhortó, los dijo, hey, hay que volver a Dios. Y'all can't keep on doing this. We have to connect with the Lord our God. Pero nunca les dijo, no sirven para nada. He didn't tell them that your generation is a lost cause. Porque de qué me sirve como predicador o líder o cualquier pastor que diga, esta generación está perdida. If you say that, what are the youth going to say? If the people of God think that we're a lost generation, then we are a lost generation. Si los mismos cristianos, líderes, pastores, predicadores dicen que esta juventud está perdida, pues estamos perdidos. If they don't have any faith in us, why should we have faith in their God? Lo que vemos acá es algo tremendo. Una consecuencia acá. Vamos al versículo 7. Y dice acá, Jueces 3:7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y se olvidaron del Señor su Dios, y sirvieron a los Baales, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es,
Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y aquí vemos un juez que no fue levantado en tiempo de paz, sino en tiempo de adversidad. You see, when God raises people up, it's not always in times of peace. It's not always in times of prosperity. ¿Sabías que Dios no siempre levanta a personas en medio de tiempos de paz o de prosperidad? A veces cuando más Dios levanta a las personas, a sus hijos y a sus hijas, es cuando hay tiempo de adversidad, cuando hay tiempo de necesidad. Dios está buscando jóvenes, jovencitas y también adultos que Él puede levantar para hacer una diferencia en medio de la necesidad, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta. ¿Sabes por qué? Porque el mundo se da más cuenta de la gloria de Dios cuando Dios usa a alguien para glorificar su nombre y ponerlo en alto en tiempo de oscuridad. Y a su nombre, y a su nombre. Otoniel era alguien siempre listo para enfrentar la adversidad. Otoniel, as we'll see in a few minutes, this guy was always ready to rumble. This guy was always ready to fight for Israel. More importantly, he was always ready to fight for God. Siempre listo para pelear por el nombre de Jehová, por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante esto? Fíjate, él tenía, vamos a ir a un pasaje. Vamos a Jueces capítulo 1, versículo 11 al 13, para ver el carácter de Otoniel. ¿Ustedes creen que esto iba a ser algo fácil para Otoniel? It wasn't going to be something easy. But Otoniel was up to the task. He knew that he was dealing with a generation that was very difficult to work with. But he was ready to face this adversity. Vemos aquí Jueces capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice así. De ahí fue a los que habitaban en Debir, antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacara a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y le dio a Axa, su hija, por mujer. Vemos acá en los originales conquistas de esta área. Remember last time I was talking about the area that God told Israel you have to go conquer. Othniel was always somebody who was willing to take the battle seriously. Él era un varón que siempre estaba listo para tomar las pruebas de Dios en serio. Israel necesitaba a alguien como Othniel con ese carácter para sacar su país de donde se encontraba. ¿Por qué es importante analizar esto? Otoniel no fue llamado a una situación perfecta. Otoniel llegó a una situación donde te iba a tener que enseñar, a veces tal vez desde cero para arriba, a esta generación nueva que ni conocía a Dios. A veces, cuando uno pues está en el camino por tantos años, uno aprende. Pero a veces estamos tantos años que se nos olvida que no todos saben la palabra de Dios como nosotros tal vez lo sabemos. We forget that not everyone
knows how to build a relationship with the Lord like maybe we've had a relationship with the Lord. Y Otoniel, yo puedo ver en esto y me pongo a pensar, ¿cómo pudo él cambiar esta generación? Recuérdate que esta generación le dio la espalda de Dios, dio sus hijas a los hombres de los países paganos, se casaron con las hijas de los países paganos, no querían nada que ver con Dios. ¿Y cómo iba a ser que Otoniel iba a cambiar la mentalidad de una nación? A veces mira como una tarea imposible. Sometimes we look at our society and we say, how can I make a difference in this world? Si batallamos tal vez en medio de nuestras iglesias para hacer una diferencia. How do we make a difference in the outside world? ¿Cómo hacemos una diferencia en el mundo de afuera? Vemos acá que Otoniel no tenía miedo en enfrentar adversidad, pero ¿por qué? Porque era muy macho, porque era muy fuerte, porque era muy especial, o muy inteligente, or good looking, charismático, charismatic. The Bible doesn't say much of that at all. La Biblia no dice nada de eso. Pero la Biblia menciona una clave que vamos a ver en el versículo 10 en adelante. Que Otoniel tenía el respaldo de Dios. Este primer juez tal vez no era famoso, porque cuando nos recordamos de los jueces podemos pensar, bueno, Gedeón. Si tú dices libro de los jueces, ya casi puedes ir abriendo tu libro al libro de jueces durante una predicación. O sea, al capítulo donde está Gedeón. We kind of already know. Pero Otoniel aparentemente no era alguien especial. It's not somebody that we exactly remember. But you see, the thing right here is that you don't have to be someone special to make a difference. No tienes que ser alguien quote unquote special o especial. El respaldo de Dios is the number one quality. Cuando uno tiene el respaldo de Dios, puede ver una adversidad que aparentemente es imposible vencer, pero uno dice, yo tengo un Dios más grande que me puede ayudar a enfrentar esta adversidad. I have a God that can help me face this adversity, and that is why I have no fear. Por eso no me echo para atrás, sigo para adelante, porque tengo el respaldo de Dios. Yo creo que mi Dios es vivo. I still remember the things that I saw my God do, and I'm going to teach it and pass it on to the next generation. Yo recuerdo cómo Dios obró en mi generación y voy a enseñar a esta nueva generación cómo obra Dios. ¿Sabías que esta generación no sabía cómo ganar? Porque el que nunca está en una lucha, nunca gana. You see, we all want success without ever having to deal with adversity. Think about it. ¿Qué significa éxito? What is success? Déjame hacerlo. Estaba meditando en esto, en estos 10 minutos que me quedan. Sin la posibilidad de fracaso, es muy difícil que exista el concepto de un éxito. Let me say that in English. Without the possibility of failure, it is very hard for there to be a concept of success. Ponlo a pensar de esta manera. If you're in a sports game, football, soccer, baseball, when you succeed, it's because you did something despite someone trying to stop you. When you make a goal, cuando metes un gol en soccer, es un éxito. ¿Por qué? Porque lo hiciste a pesar de un portero tratando de tapar la pelota. When you make a diving catch in baseball,
it's successful. Why? Because there was a possibility of you not making that catch. But you still went ahead and made it. In order to have success en el trabajo o en el estudio, hay la posibilidad que fracases, pero eres exitoso porque a pesar de todos los obstáculos, saliste para adelante. ¿Sabes por qué muchos jóvenes nunca, a veces decimos, somos más que vencedores? We are more than victorious. But how can you be victorious if you don't fight a battle? ¿Cómo puedes ser victorioso si siempre estás sentado en la banca uno? How can we have victory? ¿Cómo podemos tener experiencias con Dios si nunca hemos entrado en una batalla con Dios a nuestro lado? You see, it's when we have those moments that were difficult and God comes through for us, those are the ones we remember the most. Ponte a pensar. Muchas de las historias en la Biblia se trata de personas que tuvieron éxito aún con un montón de obstáculos en su camino. In order for them to be victorious, tuvo que haber una batalla. Y a veces la batalla no es algo físico, sino es algo interno. A veces queremos correr de todos nuestros problemas que tenemos internamente. Sometimes we try to distract ourselves from the anxiety, from the depression, from the frustration, from the anger, from the jealousy, whatever it may be. Yo estaba viendo como unos científicos a veces han estudiado que a veces el celular es como un lugar donde nos distraemos y nos convencemos, todo está bien, everything's okay. I'm going through a difficult moment in my life. I feel like breaking down. Siento como si ya me voy a desbaratar, but me voy a distraer en algo. Yo miro algo en todo esto. Que Otoniel, ahorita vamos a acabar ya esta predicación en unos 5 minutos, pero algo quiero ser muy claro acá. Otoniel no le dijo al pueblo de Israel, pues no hay ningún problema. He told them, there's an issue. Hay un problema. Vayan al versículo 10 de acá. Jueces 3:10, ¿qué es lo que dice acá? Y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. ¿Qué fue lo que pasó primero? El respaldo de Dios. ¿Qué es lo que pasó segundamente? Juzgó a Israel. Antes de salir a la batalla, dijo, antes de pelear la batalla externa, hay una batalla interna que tenemos que pelear. Les dijo, en otras palabras, nosotros no estamos bien con Dios. Han dado la espalda a Dios, han rechazado a Dios, pero antes de salir a pelear allá afuera, hay que luchar para restablecer nuestra fe en nuestro Señor. We have to fight to restore our faith in God. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor Jesucristo con todo su corazón? Déjame decirles, antes que usted y yo llegamos a los caminos de Dios, hubo una lucha para que nosotros llegáramos a este lugar. Cada persona aquí tiene una historia. Every person has a story. Aún los que nacen dentro de una iglesia tienen sus luchas y tienen que pelear para en verdad tener esa fe genuina. Let me tell you, every single one of us, a la hora de entregar nuestra vida a Jesucristo, muchos de nosotros tuvimos una lucha interna. When we came to the feet of Jesus Christ, a lot of us were going through some really dark moments in our lives. Y tal vez algunos de nosotros estamos peleando luchas internas muy oscuras ahorita.
And I'm here to tell you something, a joven o adulto, te digo esto. No es malo que estés luchando ahorita. Es mejor luchar y seguir luchando a hacer lo que es contrario. Simplemente tirar la toalla o no preocuparse de la pelea interna. Vemos aquí que Otoniel usó el Espíritu de Dios para juzgar a Israel. ¿Y sabe lo que pasó? Israel ganó su lucha interna. Este varón Otoniel llegó a tocar los corazones, la mente y el espíritu de esta generación. Los juzgó. Y sí, es necesario exhortar no solamente a los jóvenes, sino a los adultos, a todos nosotros mismos, a exhortarnos nosotros mismos cuando nos vemos en el espejo en la mañana, to look at ourselves in the mirror and say, gosh, I need to improve. There are certain things I need to fix inside of me. Pero Otoniel was never afraid of doing that. He wasn't afraid to tell the generation the truth. Y'all have to change. Tenemos que cambiar. Pero ¿por qué crees que juzgó a Israel? Porque él tenía fe que Dios podía obrar en esa nación. Si él hubiera sido un juez sin fe, que hubiera dicho, esta nación está perdido, Dios, un montón de inconversos, ¿para qué gasto mi tiempo con esta generación? Nada hubiera pasado. Pero él tenía fe que Dios podía hacer algo. Él tal vez sabía, Dios, yo sé que esta generación es duro de corazón, que son corazón de piedra, pero yo sé que no importa si tienen corazón de piedra, de fierro, diamante, que tu Espíritu Santo, tu palabra puede penetrar su corazón y hacer un cambio. That your word can penetrate the heart of stone or steel and make a difference in this generation. ¿Cuántos creen que Dios puede obrar en la juventud de esta iglesia y los demás? I believe that God can do something in the middle of these difficult circumstances. Y a su nombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Otoniel prevaleció. He fought the fight and he won the battle. ¿Y qué fue lo que pasó? Vemos en el versículo 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Termino con esto. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando reposo? A lot of us come to church and we show up to work and we come to church and we go home and we feel tired. ¿Cuántos de ustedes a veces se han sentido cansados desde el momento que te levantas? Just feel tired. A veces queremos orar y nos sentimos cansados. We got to get into the car to go to work and we feel tired. Go to the grocery store, we feel tired. A lot of jóvenes are looking for rest somewhere. A veces pensamos que por no pelear las peleas podemos buscar reposo. Pero déjeme decirte, mientras que no peleamos nuestras batallas, nunca vamos a reposar completamente. Otoniel sabía eso. He knew if we don't fight our battles, we will never truly rest. Why? Because the enemies will always be out there, waiting at any moment to attack. Cuando nosotros no peleamos una batalla de la fe, estamos permitiendo que el enemigo siempre esté ahí alrededor, buscando el momento oportuno para saltar encima de nosotros. Pero si nosotros tomamos la iniciativa y decimos, vamos a luchar esta batalla, vamos a pelear, ¿sabes qué? Vale la pena, porque después de la lucha viene la recompensa. After the battle, there is a reward. Tal vez la batalla va a ser larga, va a ser difícil, pero después el reposo va a ser más grande. El reposo y la bendición va a ser más grande. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios oprimidos por esta nación que lo estaba oprimiendo? 8 años.
¿Cuántos años de paz tuvieron después de pelear? 40 años. You do the math. You tell me what benefited the people of Israel in the end. Waiting around or fighting the good fight. Déjame decirte, jóvenes, peleas que hacemos en nuestra vida hoy nos puede afectar los siguientes 40 años de nuestra vida. Battles that we fight today can perhaps impact the course of our life 40 years down the future. Y les dejo con esta pregunta. Si Dios no hubiera estado Otoniel, ¿cuántos años más hubiera estado Israel oprimidos? Brother, sister, if you don't fight your battles now, if we don't fight our battles now, how much longer will we be under oppression? Con esa pregunta nos ponemos de pie. Yo creo que aprendemos cada vez que abrimos la Biblia. Y aprendemos que la verdad, a veces fallamos mucho delante de Dios. Sometimes we think that we know that we're doing what we're doing, y vemos historias como esto y nos hace reflexionar. Cuando yo leí esto, me tocó mi corazón. Porque yo sé que hay batallas en mi vida que yo he fracasado. I know that there's areas in my life that I have failed in. And I think a lot of us can relate to that. A veces queremos presentar o aparentar una presentación perfecta, but deep inside we don't feel perfect. Joven, adulto, yo dudo que algunos de nosotros hoy llegamos acá a este lugar perfecto. I don't think any of us came into this place perfect today. Yo creo que cuando Otoniel estaba delante del pueblo, él sabía que no habían personas perfectas delante de él. Pero Dios no estaba pidiendo perfección. Dios simplemente estaba pidiendo a Otoniel: regresa esta gente a mi presencia. Return these people to my presence. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, entrar a la presencia de Dios. Vamos a comenzar esta oración diciendo: Padre Celestial, a veces a la hora de una prueba en nuestra vida renegamos y decimos: Dios, ¿por qué una prueba? Why can't you just make everything perfect, God? Why do I have to fight? ¿Por qué tengo que luchar? Why must life be a struggle? Why must life be filled with so many difficult hardships? And sometimes we have those questions. Y Dios a través de la palabra nos enseña: I want you to learn how to fight. Quiero que aprendes cómo pelear. Because when you fight, you learn many things. Aprendes cómo seguir luchando cuando la circunstancia se pone difícil. When you fight the good fight, you learn how to have faith. You learn how to overcome obstacles. You learn to depend on me. Aquí en este pasaje vemos que el pueblo de Dios, sobre todas las cosas que aprendieron de Otoniel, aprendieron a depender de Dios una vez más. You see, if life were perfect, we wouldn't have to depend on God. Si la vida fuera perfecta, no hubiera necesidad de depender en Dios. But when life gets difficult, we realize we are weak. We realize that we cannot win on our own. And God doesn't expect us to be the victorious one in each and every single fight. All God wanted was to fight Israel's battles for them. Yo vengo acá en este día, Señor, sabiendo que yo no soy perfecto, que yo he cometido un montón de errores, Señor. I've made mistakes, and perhaps there are people here that have made mistakes too.
Sometimes we look around us y estamos rodeados por circunstancias, por luchas, por pruebas, por dardos del enemigo. Sometimes it feels like it's just raining darts of the enemy. En un año como esto, Señor, donde aparentemente solamente hay lucha, solamente hay prueba. Y a veces decimos, Señor, a veces podemos pensar, no hay esperanza. There is no hope. Otoniel pudo haber hecho lo mismo, pero él creyó en ti, Señor. Y él supo que una generación nueva podía ser tocado por tu presencia y que podía ser transformados. That they could be changed. Y sabes qué, Señor, a veces esa la adversidad más grande de la iglesia. We expect people to come to church already perfect. Esperamos que la gente llegue a la iglesia ya convertidos completamente a Jesucristo, cuando nosotros, aunque somos la iglesia, estamos batallando just to keep our faith on track. And how can we expect others, Lord, to just simply be perfect, to simply believe? Pero no, Otoniel, Él nos da este ejemplo. Tú usaste este siervo para enseñarnos que, Señor, para ti no hay nada imposible. Tú cambiaste esa generación y tú puedes ayudar a esta generación también. Usaste a un adulto para ayudar a una generación nueva. Señor, yo te pido que bendigas a cada padre, cada madre, cada abuelo, cada tío, cada abuela. Because sometimes they might feel like giving up. No miro el resultado, no miro el cambio. Pero hermano, hermana, Dios te puede usar. Tal vez ni eres joven, pero Dios te puede usar para tocar el corazón de la juventud. Porque a veces la juventud está buscando un adulto que no le da una patada para abajo, que no le punta el dedo. Están buscando adultos que le digan, ¿sabes qué? Has fallado, déjame ayudarte. They're looking for adults in their life that say, you made a mistake, but you can learn from this mistake. Let me help you. Y déjame decirte, cuando tenemos esa mentalidad con los demás, yo sé, Dios, que nos vas a ayudar a hacer grandes cosas. Te doy gracias por la vida de cada persona que está acá. For everybody who participated. Créame, hermano, hermana, con cada gloria a Dios, con cada aleluya que dices, con cada aplauso que das para el Señor, no para el predicador, no para la alabanza, estás demostrando un ejemplo para este mundo. Demostrando que sí hay un Dios que sana, que sí hay un Dios que restaura. Oh Señor, gracias por cada miembro de esta congregación, y bendice a los demás que están afuera. Let us hold on to your faith, to your presence, Lord. Tenemos la gloria y honra a ti, Señor. Amén y amén. Seas exaltado, Señor Jesucristo. Te exaltamos, Señor, porque aun cuando te fallamos, nos das una prueba nueva para poder demostrar a nosotros mismos y al mundo que sí puede haber un cambio, Señor. Amén y amén.